Bueno, hola, ¿qué tal? Ya me presentaron, digamos. Me parecía hacer algún comentario el 17 de octubre, porque es un poco obvio, digamos. Yo digo que fue que linkea con esta realidad que estamos viviendo de alguna manera, porque la movilización popular tuvo que ver con la prisión que tenía el general Perón en ese momento, de un proceso de liberación, y por el otro lado había una mujer que emergía a la vida política, que fue Evita, y que tuvo bastante que ver con la construcción de esa movilización popular. Y yo digo siempre que esa relación entre el líder y el pueblo, entre el palacio y la calle, se gesta una alternativa de poder distinta, supera a la sola intervención en un hecho político electoral o de votación para transformarse en un poder, en lo que uno podría llamar un poder popular, en la relación entre un pueblo y un líder. Que son procesos que se dan a nivel global también, porque a mí me tocó una cosa que me llamó mucho la atención. Estuve en la época de la dictadura, después de comentar, estuve un tiempo en Cuba, y estuve en un acto masivo en la Plaza de la Revolución entre Fidel y su pueblo. Y las relaciones entre un líder y su pueblo son muy similares. A mí me impresionaba que yo tenía gente al lado que hablaba sola, le hablaba como si tuviera, no solamente hablaba en las consignas como esta, que es con Cristina, vamos a volver, a la que estamos escuchando ahora, sino que de golpe de sordos estaban ahí, y Fidel hablaba, y los que estaban al lado mío le dialogaban con él en voz baja, digamos, ¿viste? Y me impresionó porque yo había estado en la Plaza de Mayo con Perón en algún acontecimiento ahí de la década del 70, y el efecto es similar en la relación que se establece entre un líder y su pueblo en un diálogo político. Y es una construcción, también es una forma de elección de poder. Bueno, a mí me parecía importante nombrarlo del 17 de octubre porque también hay un punto de contacto, que es un tema de la prisión, en este caso de Cristina, la movilización popular, en un escenario totalmente distinto, obviamente, estamos en otra época, en otro proceso histórico, era un proceso histórico donde había una clase obrera que estaba emergiendo, que venía la patria sublevada, la tierra que venía de las entrañas de la tierra, dice. Y hoy la clase obrera industrial no está floreciendo en la Argentina, ni mucho menos, y entonces estamos ante un sujeto histórico distinto. Pero me parecía importante marcar eso, y después cómo llegamos a los 70, o sea, lo que significó, cuál era el contexto. Un aspecto era, como preguntaban acá, la resistencia peronista, que venía después del golpe de los bombardeos de la fusiladora del 55, que había bombardeado la Plaza de Mayo. Se inicia un proceso de resistencia. Nosotros, como generación política, yo soy del 51, en el 71, para que les resulte fácil las cuentas, tenía 20 años, digamos. Empecé un poco antes, pero para más o menos, para que se ubiquen, digamos, transité alrededor de los 20 la experiencia de los 70, como muchos de mi generación, bastante jóvenes en general. Mi hermano empezó, siendo yo 5 años más grande que él, empezó más joven en el secundario, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue una época de emerger, de militancia, ¿viste? Cuando florece, porque también se daba a nivel de, qué sé yo, había triunfado en el 59 la Revolución Cubana. Entonces ese era un fenómeno que a nosotros nos irradió en América Latina. Estados Unidos había sido resistido y termina siendo derrotado en Vietnam. Estados Unidos se mete en Vietnam para bancar a los franceses que venían mal, como colonialistas, venían siendo derrotados, y piensan que iba a ser un paseo Vietnam y terminan huyendo de Vietnam derrotados. Se da el Mayo francés, no sé si alguna se ha contado bastante la insurrección juvenil en el Mayo francés. Nosotros estábamos muy influenciados por todas estas distintas vertientes. Hay una corriente en América Latina de la opción por los pobres de los curas del tercer mundo.
Camilo Torres, que es un cura colombiano, reivindica la guerra, se hace guerrillero, digamos, y es asesinado. Entonces hay un mundo y una América Latina que no se parece en nada a esta, obviamente, donde en Uruguay habían aparecido ya los tupamaros como antecedentes. En nuestro país había hechos de resistencia, grupos que se armaban, mucho activismo fabril, activismo de clase obrera. Yo digo que en los 70, después de la noche de los bastones largos, que es la represión de las universidades allá en el 66 cuando entra Onganía, se produce ese vínculo que siempre uno dice que es fructífero entre una clase obrera que venía siendo un peronismo con base en la clase obrera que venía siendo proscripto y sectores medios. Mi viejo, por ejemplo, es un clásico del sector medio, estudiaba durante el gobierno peronista y era radical socialista, ¿sí? Y estuvo preso y era antiperonista a muerte. Cuando se encontró con que los dos hijos eran peronistas, no entendía nada, los quería matar. Mi mamá hacía de mediadora ahí. Pero bueno, fue un clásico. Yo digo de una época, la intromisión de los milicos en las universidades y la situación en América Latina hizo que toda una generación joven se involucrara en el proyecto nacional y se vinculara y se ensamblara con la resistencia que venía de los sectores populares, de la clase obrera industrial, digamos, de esos sectores que seguían luchando por lo que Milei no quiere, que son los derechos sociales y la justicia social. Bueno, entonces, y hay para mí un par de acontecimientos que hacen un salto cualitativo en esa resistencia, que es cuando emergimos nosotros. Uno es el cordobazo y todas las insurrecciones que se dan a fines de los 60, principios de los 70, en Córdoba, en Rosario, en Roca, en los casos, siempre quiere que lo reivindique porque estuvo mucho con Roca, y entonces hay una rebelión que muchas veces empieza con temas a veces estudiantiles o de algún conflicto obrero, y se ensamblan y terminan generando puebladas que los milicos que gobernaban en ese momento el país no la veían venir y se ven totalmente desbordados. Después venía floreciendo producto de eso que yo les decía, de lo que había pasado, de la muerte del Che. El Che muere en el 67, es asesinado en Bolivia, entonces hay un clima de que las guerrillas que la lucha armada era una opción. En Vietnam se decía el poder de pelota de la boca del fusil, había todo un clima digamos, que lo decís hoy y te decís, este está loco, digamos, está delirando, qué sé yo, y si lo planteás hoy seguramente sería así, pero que en ese momento representaba una opción que muchos llevaban adelante en forma de masividad. Y en la Argentina el hecho armado, digamos, que le da masividad es el secuestro y el ajusticiamiento de Aramburu. En ese momento, Aramburu, que había sido el golpe del 55 y que había fusilado civiles y militares en el 56, era un tipo odiado por el pueblo común, digamos. ¿Viste? Cuando llega un momento que no es que no lo querían los que militaban, no lo quería la gente porque en la Argentina estaba prohibida la palabra Perón, no podías tener fotos en las casas, o sea, llegó a niveles populares, digamos, ¿viste? Cuando te llega a niveles populares, eso fue lo que emergió en ese momento. Y para que se den una idea, yo durante muchos años, en los 70, milité en el oeste, en la Villa Carlos Gardel, en Omar Morón, y cuando se produce ese acontecimiento, la gente salía y golpeaba las ollas y las cacerolas de alegría. Todavía viste como una reivindicación que tuvo que ver con un momento histórico y que hizo que movimientos como por ejemplo al que yo me sumo, como yo voy mezclando el relato histórico con algo testimonial, y después los 70 daría para un seminario, no para una charla. Entonces en todo caso hago hitos de una charla, después la corto y hacemos
va y viene, preguntas y charlas, me parece. Y bueno, es un momento particular. Me hice un momentito por lo menos para acordarme de algunas cosas. A partir de ahí empieza un emerger, por ejemplo, anécdotas. Lanús gobernaba la Argentina y estábamos en el año 72 y se hablaba de nuevo del retorno de Perón. Y decía que a Perón no le daba el cuero, dijo Lanús, una frase que fue histórica. Al otro día, para que ustedes se den una idea, Capital y conurbano estaba pintado con aerosol. Perón vuelve cuando se le canten las pelotas. Y con una PB. Parece, a mí me impresionó, yo he militado a la juventud peronista, pero lo que me impresionó es la masividad. Se pintaba con aerosol porque tenías que rascarlo rápido, no eran pintadas así con brochas. Vamos a dejar que parece que hubo una sonada de nuevo. Eso es por la charla. Claro. Sí, vinieron por nosotros. Claro. Vamos a decir que no es para tanto. Y bueno, se da me dispersa, se da ese proceso y se inicia una campaña que se llamó Lucha y Vuelve, que tuvo una masividad muy grande y un salto cualitativo. No eran pequeños hechos de resistencia. La resistencia tiene sus características, que son particulares. Yo hace mucho leí un libro de un teórico ruso sobre la Segunda Guerra Mundial, donde el tipo decía: ¿para qué está un soldado en la trinchera? Que resiste. Y dice, un soldado está en la trinchera para morir de a poco. Mientras tanto, decía, porque esto era la Segunda Guerra Mundial, en Moscú están preparando la contraofensiva. Mientras que había... Y esto pasó también, pasa en todos los procesos, cuando los pueblos primero resisten, y llega un momento que al otro las balas le entran, las balas simbólicamente, quiero decir, ¿viste? Le entra, ¿viste? Como a que con el 3% de Karina, digamos, hay un momento donde parece que todo va bien, pero llega un momento en el cual la primera bala te entró y te entran todas. Y algo de eso empezó a pasar en la Argentina, entre el cordobazo, el aramurazo, el lucha y vuelve, empezó a tener masividad, y el joven, como nosotros, que veía y que por ahí era escéptico, que se lo empieza a pensar, es posible volver, ganar y tener una fuerza política masiva, organizada, con territorio, y que se plantee la disputa por el poder, porque esto es algo que hoy por ahí nos falta cuando se dice, bueno, ¿cuál es el proyecto? Que se planteen el proyecto. Nosotros en ese momento decíamos, la patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Y eso que hoy es entelequia, en ese momento estaban los movimientos del tercer mundo, fuerzas de transformación en América Latina, en África, Mao Zedong en China. Había todo un mundo que vos decís que no es este mundo, digamos, pero que en ese momento era nuestro mundo y era posible. Vos decías, el poder está al alcance de la mano. Cuando digo el poder, nosotros teníamos muy encarnado la idea del poder. Por eso, por ejemplo, la campaña de Cámpora en el 73 tuvo como lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y para nosotros el poder no era solamente la formalidad del triunfo electoral, sino manejar los recursos económicos que posibilitaran transformaciones de fondo. Entonces, por eso a veces yo voy y vengo, pero a veces se habla de la política, los políticos, pero no se habla de los grupos económicos, de los grupos de poder, que son los que tienen los resortes y los que te bancan o no te bancan, te dejan el banquito, te sacan el banquito, depende cómo venga la situación, pero que es lo que tienen el poder. También transité en esa época, después retomé sociología en esta universidad que no estaba acá, porque no existía, que estaba donde está en Independencia, donde está psicología. Bueno, ahí estaba todo mezclado. No sé cómo hacíamos para entrar ahí, pero había lo que hoy llamamos ciencia social y estaba todo metido ahí.
yo estudiaba sociología, pero era así, era un, no sé cómo estábamos, pero bueno, estábamos ahí. Y existía una cosa que se llamaron las cátedras nacionales, también, que era la mirada del mundo, no a través de la, que también se leían obviamente, no a través de los intelectuales, llamémoslo europeos, digamos, sino que empezó una reflexión sobre con herramientas teóricas reelaboradas qué pasaba en América Latina y cómo se transmitía el conocimiento, las historias, la realidad social en América Latina. Eso se llamaron las cátedras nacionales. La mayoría de esos intelectuales después fueron parte de corriente política, la mayoría en Juventud Peronista primero y en Montoneros después. La mayoría o gran parte están desaparecidos. Pero Alcira Argumedo. Alcira Argumedo fue parte de esa. Yo tengo hay una entrevista que le hago. Horacio González también. Horacio González. Y hay, si ustedes ven, Roberto Carni, que está en el aula principal, estaba por lo menos ahí Marcelo T. Marcelo T. Me salía Humberto Primo, y digo, no es Marcelo T. Y Roberto Carri está desaparecido, que una de las hijas hizo una película que se llamó Los Rubios. Pero bueno, fue un emerger, viste que hay momentos como que se llamó la primavera camponista, digamos, que fue un momento muy particular del proceso histórico que se dan a veces esos procesos. Después uno aprende que como diría García Linera, solo viene por oleadas y viene después la contraoleada, pero en el momento en que lo estás viviendo no lo tenés tan claro. Igual nosotros en el triunfo de Cámpora del 73, que es la retirada de las Fuerzas Armadas, teníamos en claro que iban a volver, que esto era una retirada táctica y que la estrategia era volver. Pero bueno, igual uno se entusiasma mucho porque es tu vida, es una sola y la estás disfrutando, digamos. Y eso fue lo que transitamos. ¿Qué pasaba culturalmente en la época? Y en los 60, por lo menos para las compañeras, para las mujeres jóvenes, simbólicamente yo digo, hubo dos acontecimientos que para mí marcaron la época también. Uno, que parece absurdo visto de hoy, fue la minifalda. Parecía que no, porque porque hay que ubicarse que veníamos de un tiempo de las mujeres muy cubiertas, digamos, y eso fue como una sublevación juvenil que atravesó una época. Y después la píldora. Me parece que la pastilla anticonceptiva también marcó un elemento que para mí tuvo que ver con un proceso de liberación. Uno lo pondría en el mundo de la intimidad sexual, pero creo que después se transforma en una posibilidad de transitar el mundo externo, digamos. Y me pareció que era importante marcarlo porque fue la experiencia que yo transité como varón, pero que transitaba en ese momento con la que era mi compañera, que un poco como dijo Andrea, estaba detenida, desaparecida. Pero y de todas mis amigas de la época, ¿viste? Era como, era un despertar de un proceso que se combinaba con un emerger político. O sea, era una época muy convulsionada, muy de revuelta, muy revulsiva en sí mismo y que atravesaba a la sociedad. Bueno. Época de liberación, de libertad, ¿no? Totalmente. Esa sí que fue una época de gozar. Porque podías disfrutar de tu cuerpo, pero también de la vida y de gozar. Y de los proyectos. Y estaba vinculado, como decía antes, conjugaba con un proyecto de país y con un proyecto de país que era global, porque vos tenías el triunfo de Oscar y terminó en los 80, entonces fue la dictadura más larga. Pero a diferencia de estas dictaduras muy entreguistas, era una dictadura que propugnaba una perspectiva desarrollista y eso le posibilitó sobrevivir bastante tiempo. Pero bueno, no me quiero ir por la tangente, pero para ubicarla,
en ese contexto. Y se da un proceso, después se dan una serie de, me voy a meter un poco ya en el proceso de los 70, en la cual hay una fuerte disputa interna. Eso atraviesa gran parte del proceso de los 70, porque es el emerger de esa generación política. Perón habla del trasvasamiento generacional para el socialismo nacional, y hay sectores que obviamente se oponen, que no están de acuerdo, como decían ellos, que se tire todos los días un viejo por la ventana, que no era la idea, pero parecía, visto desde afuera, digamos. Y había mucho conflicto, conflicto en se tomaban universidades, se tomaban fábricas, se tomaban ministerios, y estaban en conflicto los actores sociales. La juventud peronista y montonera seguía creciendo. Muchas veces se habla de los montoneros como acción solamente armada, y en realidad era una fuerza con mucho crecimiento político. De hecho, los gobernadores más importantes de la época eran aliados. Videgain gobernaba la provincia de Buenos Aires y era un aliado a Montonero. Obregón Cano gobernaba la provincia de Córdoba. Zepernik gobernaba la provincia de Santa Cruz. Martínez Vaca la provincia de Mendoza. Ragoni la provincia de Salta. Todos esos gobernadores estaban profundamente vinculados a la experiencia del peronismo montonero. O sea que fue un fenómeno muy difícil de contar, y sobre todo porque ha sido contado en forma recortada. Después, por ejemplo, hoy me hacía acordar a Andrea y lo voy a comentar, existía un intento político de tener una vinculación con un sector de las Fuerzas Armadas, y se hacían operativos de reconstrucción en los barrios. Y bueno, y hubo un operativo que fue el más grande de todos, que se llamó el Operativo Dorrego en la provincia de Buenos Aires, que se dragaban ríos, se limpiaban riachos, donde estaba solidariamente la juventud peronista y el ejército argentino. En ese momento había un militar que era el comandante jefe de ejército, que se llamaba Calcaña, y que lo fletaron rápidamente al poco tiempo, justamente por darse una política de vinculación. Pero bueno, hubo intentos de un sector de las Fuerzas Armadas y de la juventud peronista vinculada a Montoneros, de darse una política de conjunto, tendiendo a tener una mirada de defensa nacional común, amplia. Y ya te digo, hacíamos operativos de reconstrucción en casi todas las barriadas populares. Yo puedo hablar del conurbano, porque es donde milité siempre, pero que se daba en todo el país, y sobre todo asentado mucho en la provincia de Buenos Aires. Eso es algo que en general no se conoce, y es importante porque transitó también esa época, y transitaba nuestra mirada de que no era una mera mirada antimilitarista, digamos. Entendíamos que había que tener una política hacia las Fuerzas Armadas, pero bueno, el ala más liberal y reaccionaria terminó triunfando, digamos, y se va a dar una estrategia de intromisión y de desgaste sobre el gobierno popular, que se profundiza obviamente ante la muerte de Perón. Nosotros tenemos, probablemente con cierto desacierto nuestro, pero también de Perón, ese proceso de enfrentamiento. Yo estuve el 1 de mayo del 74 en la Plaza de Mayo, cuando estaba Isabelita, entonces nosotros la chiflábamos a Isabelita. Perón se enojó, no sé qué le decía, jóvenes imberbes, y bueno, eso generó una tensión en la plaza, y media plaza se retiró. Fue un hecho más, yo me acuerdo. Y no fue directiva, viste, como esas cosas que se cuentan, hubo directiva, no hubo directiva de nadie. Viste, éramos pendejos, estaba molesto, digamos, porque tu papá te estaba diciendo que sos, que eras un joven imberbe, digamos, ¿viste? Eso traducido en política, nosotros pensábamos que había que profundizar el proceso, que era un momento histórico para profundizarlo, pero no estuvo de acuerdo ahí. Y nosotros habíamos tenido una primera... Yo siempre digo que hubo un ciclo de un salto cualitativo que les decía a ustedes, entre el cordobazo, el aramburazo, el lucha y vuelve,
y empieza un proceso de retroceso cuando Perón vuelve en Ezeiza. Ezeiza es un punto clave en el proceso político argentino, porque si bien después Perón gana las elecciones y eso, se profundiza la ruptura en el seno del movimiento nacional, donde nosotros éramos, eso de Ezeiza fue una brutalidad, se habla de un par de millones, cuando éramos 20 millones de argentinos, o sea, muchísimo menos de lo que somos ahora, y la hegemonía en las banderas, en la movilización, en las pancartas eran todas de Juventud Peronista y Montonero, pero abrumadoramente mayoritaria, y esto se respondió desde el bosque de Ezeiza y desde el escenario con tiros. Hubo muchos heridos, algunos muertos, graves. Bueno, yo no me había olvidado porque yo entraba con la Juventud Universitaria Peronista, venía con la universidad y veníamos por el centro, por lo que es la autopista Ezeiza, digamos, y estábamos todos tirados en el piso y las balas chiflaban y ¿viste? Chocaban contra las columnas de luz que iluminaban la autopista y vos sentías ¡ping! ¡ping! Un cagazo, perdonando la expresión, pues aparte no sabíamos dónde venía y qué pasaba, nadie se levantaba, había 1 millón de personas tiradas en el piso hasta que la mano paró, porque aparte Perón no bajó en Ezeiza, sino que bajó en la base de Morón, y bueno, y se frustró esa experiencia, pero al otro día Perón habló por los medios de comunicación y nos hizo responsables a nosotros de lo que había pasado. Y eso ahondó un proceso de idas y marchas y contramarchas, donde evidentemente en algún momento habremos tenido inexperiencia política, no entender que era el líder y que gobernaba, y él en no ver que había emergido una nueva generación que no era la generación del 55, que era la última con la cual había transitado, sino que era una generación que era hija de esa no era hija del 45, ya era hija del 45, del 55, de la resistencia, de los movimientos de liberación en América Latina. Transitamos una experiencia que Perón lo más lúcido que plantea es la del socialismo nacional, que de alguna forma es lo que busca contener. Pero bueno, para que ustedes den una idea, en un momento sacamos un afiche, porque nosotros, Perón había dicho que éramos la juventud maravillosa y después que éramos infiltrados. Y entonces le decía, ayer juventud maravillosa, hoy infiltrados. Bueno, fue un debate que estaba en las paredes, en los libros, en las revistas y en la calle. Fue complejo, digamos, porque hubo mucha participación. Era una sociedad mucho más politizada que esta. Eso también es importante. Era una sociedad donde se discutía mucho. Nosotros teníamos una revista que se llamaba El Descamisado, que se vendía en los kioscos y que vendía más de 100.000 números cuando se tiraba. Y entonces era una sociedad con mucho debate político, pero que muere Perón y esto se desmadra, porque como no se logra solucionar... se despadra. Se despadra, perdón, tenés razón, en realidad se despadra y se complejiza, porque ahí López Rega, que era un personaje siniestro, queda muy pegado a Isabelita, no hay otra opción, no aparece otra opción desde el Estado, y entonces suceden dos cosas que deterioran la situación. Por un lado, aparece desde apañada del Estado lo que se llama la AAA, que es una parapolicial de derecha amparada del Estado y que empieza más a... Si ustedes van al espacio de la memoria en la Costanera y miran los paredones con los zocalitos, con los muertos y desaparecidos, van a ver que en el 74-75 hubo muchísimos. Y eso fue la AAA. No fue que amenazaba solamente, por eso perseguían no solamente a militantes, intelectuales, artistas, muchísimos se fueron del país. Bueno, una de las primeras víctimas es el padre Mujica, y a partir de ahí hay un escenario de asesinatos que a tal punto complejiza que hace que
había una organización que se llamaba, que estaba prohibida, que estaba proscripta, que era el PRTER, era una organización de izquierda que también tenía esta lógica. El PRT era el partido de Cuadro y el ERP el Ejército Popular. Eso estaban proscriptos, se lo habían prohibido. Y nosotros, el 7 de septiembre de 74, yo no me olvido más porque yo estaba de luna de miel en Mar del Plata, volanteamos y pasamos a la clandestinidad porque nos estaban matando los compañeros en las unidades básicas. Vos abrías una unidad básica, pasaban y te tiroteaban. Fue complejo porque no es que te agarrabas, te peleabas a piñas o a cadenazos. Te tiroteaban los locales y moría el que quedaba en el camino, no solamente que había un objetivo claro. Eso llevó a que cerráramos todos los locales políticos. Después hubo una autocrítica. No quedó saldado nunca si fue correcto o no correcto. Desde el punto de vista político te cerró, te quitó presencia en el territorio que teníamos mucho. Desde el punto de vista de la vida buscábamos preservar la vida de muchos militantes que estaban totalmente expuestos al accionar de la AAA. Eso hizo que también está visto como hay todo un debate político al respecto, que empezáramos a retomar la acción armada en el gobierno de Isabelita. Ese es todo un debate que nunca quedó totalmente saldado. Y eso por un lado. Y después viene un gobierno un ministro de Economía que se llamó Rodrigo y que hace una cosa que se llamó el Rodrigazo, que es una devaluación salvaje. Estas devaluaciones que tenemos ahora son anécdotas. Inflación del 20-30% todos los meses. Los productos. En Argentina había con Perón y Helvar un pacto social con la clase de obrera. Bueno, mantenemos los precios, si sube, se debaten las paritarias. Pero eso en un momento, los grupos económicos hacían presión, entró en una olla donde había sectores que, por ejemplo, que acaparaban para especular. Bueno, o sea, había entrado en crisis, sobre todo después de la muerte de Perón, el pacto social. Y entonces desde el gobierno parece, lo hago simple, el cuento cortito, porque hubo un montón de ministros, pero lo concreto es que Rodrigo hizo un desastre. Celestino Rodrigo, no. La cuestión es que este personaje hizo un desastre y eso desmadró totalmente. Entonces empezó a haber un movimiento que ya venía desde después de la muerte de Perón, de coordinadoras de comisiones internas y cuerpos delegados en lucha, por un lado, movimientos muy combativos, y por el otro lado ya la misma CGT entró a movilizarse contra el gobierno de Isabel, porque ya esto estaba desmadrado totalmente. Entonces se generó un clima de movilización que hizo que Celestino Rodrigo se fuera, y el brujo López Rega también dejara el gobierno. Eso por un lado alivió las tensiones, pero por el otro lado nos encontramos con un gobierno a la deriva, con una Isabelita que obviamente su mayor delito político era haber sido la esposa de Perón, pero que no tenía, no era un cuadro político como para estar en la presidencia de la República, vamos a decir, de un movimiento popular, porque si sos de un movimiento liberal como te gobiernan los grupos de poder y ya está, no necesitas más que estar en la televisión como este personaje, pero si vos sos del proyecto del campo popular tenés que saber qué tenés que hacer, tenés que tomar definiciones. Bueno, eso se desmadró y entró y una estrategia que se llamó, la del ejército, la de las Fuerzas Armadas, que dijeron, se llamó la estrategia del fruto maduro. O sea, dejar que Isabelita se deteriore hasta que gran parte de la sociedad diga, por favor, que se vaya. Entonces eso le posibilitó al golpe de Estado del 76 tener una base social de apoyo. O sea, se llamó así, la estrategia del fruto maduro. O sea, que en algún momento, si esto se deterioraba, iba a caer. Yo antes de meterme en eso quería brevemente también contarles, porque son compañeras, esta es una cátedra que tiene que ver con las experiencias de mujeres,
Bueno, Salió Cristina. otra aparición. Dijiste compañera, te escuchó. Sí, me escuchó. Bueno, ahí en la presentación tengo una buena onda con Cristina, desde lo personal, quiero decir. No, quería contarles un poco. Mi primer compañera, la madre de mis dos hijos más grandes, que está desaparecida en Brasil, en la Operación Cóndor. Yo transité con ella parte de los 70, o mejor dicho, todos los 70, no parte de los 70. Y contarles una experiencia que ella tuvo para socializarla con ustedes. Por un lado, decirles que yo militaba en la zona, siempre viví también, que será en toda la zona oeste de Buenos Aires, Morona, Edo, Ramón Mejía, Burlingame. Y las responsables que yo tuve en la experiencia de Juventud Peronista y de la organización, siempre por esta vuelta de la vida, fueron mujeres. Y contarles que, si bien el discurso no era un discurso feminista como el que se fue madurando años después, sí fue un discurso, una práctica sobre todo, de autonomía de las compañeras comprometidas con un proyecto de transformación de la patria, y que, producto incluso de estas experiencias culturales, como les decía antes, y de ese emerger de esa generación, se metieron a la vida política masivamente. Y bueno, quería compartir que tuve esa experiencia, y que después, por ejemplo, con mi compañera, ella militaba en un barrio que se llama San Damián y que queda en William Morris, que queda en la línea de San Martín pasando Burlingame, antes de San Miguel, antes de Bellavista. Bueno, y ahí hay una zona más humilde, que es uno de los barrios de San Damián. Ella se acercaba a las compañeras que eran más grandes que nosotros, serían como nuestras madres, algunas hasta un poco más, y que habían transitado, ellas sí, la experiencia del 45 al 55, y entonces ella iba y trataba de ganarlas políticamente, y ellas le explicaban, le decían, mira, tenemos que juntar a las mujeres en el barrio, las juntamos para arreglar ropa, para ser solidarias, armar un ropero, ser solidarias. Y cuando las tenemos, le explicaban, hablamos de política. Y las vamos formando y las vamos nutriendo y qué sé yo. Y en esa época nosotros planteábamos que la extensión del conflicto, que era lo que yo les relaté que había pasado, tenía que ver, lo veíamos militarizado en milicias populares. Como Evita llegó a plantear, antes de fallecer, con la CGT, milicias populares, porque veía que el ejército no le iba a responder a Perón, cosa que así sucedió. Estas compañeras habían tenido esa experiencia. Y nosotros, que nos creíamos unos vivos bárbaros y le queríamos explicar cómo era la cuadratura del círculo, ellas le explicaban por su propia experiencia de vida. Y eso es lo que dejó de existir en la sociedad argentina, porque esa clase obrera industrial tuvo hijos que iban a la fábrica, pero que iban también a la universidad, que estudiaron, que recibieron el famoso ascenso social, sobre la cual esa sociedad se nutrió. Cuando este modelo de capitalismo industrial entró en crisis allá por los 70, 80, y ya lleva unas cuantas décadas, y se fragmentó, el hijo de ese laburante ya no fue a la fábrica, se la rebuscó como pudo, vendiendo, trabajando, haciendo contraropista, y el hijo del hijo fue un marginal, excluido, y ahí estamos en esta sociedad que estamos transitando, una sociedad fragmentada y segmentada, donde tenés 20 millones de habitantes y ahora tenemos 42, 45 millones, y entonces el que está al lado y enfrente ya no es parecido, es diferente, y ya la experiencia es otra, la organización es otra. Y bueno, a mí me parecía, yo siempre trato de contar esta historia, digamos, de la diferencia del 45 al 55, la diferencia en lo que fue los 70 y la experiencia que venimos transitando en sociedades que se han ido desestructurando. Porque un gobierno como este, 40, 50 años más atrás, era impensado en la Argentina. Pero
50 años después o 40 año después, con estas transformaciones sociales y estas transformaciones en las identidades de los sujetos, se transforma en sociedades fragmentadas, segmentadas, donde el poder de los laburantes ya no es el poder que tenía con esas movilizaciones de fábricas, de comisiones internas. Tenía la fábrica antes, las grandes fábricas tenían 5.000 laburantes adentro, no 400, 500, 5.000. Entonces el tipo del cuerpo de trabajo tenía un poder, y ese poder era disputado, por eso había gremios combativos. Esa estructura, por lo menos en Argentina, no existe más, y en el mundo está en crisis, y hay un proceso de transformación. Pero socialmente hay una fragmentación y segmentación que es difícil de conducir, de articular. El movimiento nacional se articulaba en frente. Por ejemplo, nosotros en los 70 nos organizábamos, estaba el Frente Político, el Frente Sindical, la Juventud Peronista, Juventud Trabajadora Peronista, los villeros, movimiento villero peronista, los inquilinos, movimiento de inquilinos peronistas, las compañeras, agrupación evita. Entonces vos te nucleabas de acuerdo a las reivindicaciones y organizabas políticamente detrás de esas reivindicaciones que tenían una unidad política. Hoy eso es mucho más complejo porque tenés una sociedad fragmentada, con una crisis identitaria. Entonces puede haber alguno hoy que diga qué bueno que los Estados Unidos nos quieren gobernar y que seamos una neocolonia, digamos. Antes, Argentina era el país más anti-norteamericano de América Latina. Yo espero que todavía siga un poco, pero eso tiene que ver con una historia, digamos. Una historia, mira, Alcira Argumedo hablaba mucho del relato del boca a boca, la historia transmitida no me sale la palabra, vocalmente, verbalmente. Historia oral. Oralmente, eso, oralmente. La oralidad. La oralidad. Bueno, hoy, pero eso es posible porque hay una línea de los padres a los hijos que empezó, que laburó en el taller, que le cuenta, que que en el barrio organizó la sociedad de fomento, que de la sociedad de fomento se nucleaban, discutían, tenías militantes de los distintos sectores que organizaban a esa sociedad. Hoy eso se desestructuró y a eso es lo que nos enfrentamos. Yo siempre pongo otro ejemplo, más de los 80, cuando yo vuelvo a Morón, al mismo lugar donde había militado, en el medio de la dictadura, que me voy a olvidar, ya redondeo así que pueden hacer preguntas. Yo tengo un hermano, mi compañera Mónica en ese momento desaparecida, sin mi mamá, y lo quería decir porque me parece importante. Fue una madre más que nunca había militado, que trataba de tener onda con sus hijos, que eran los que militaban, y se comprometió, fue de las primeras 20 madres que fundaron las Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque luchaba por la vida de su hijo, obviamente. Y eso después la transforma, se va transformando en sí misma y empieza a entender qué pasa con el poder, qué pasa con los milicos, qué pasa con los políticos, porque la práctica que te lleva, tenés un compromiso y un poco de neuronas y la política te va embebiendo. Bueno, a mí quería contarles por lo menos también la cátedra, la experiencia de la que fue mi compañera. Después tuve la madre de mi tercera hija, que se pasó 7, 8 años en la cárcel, presa. O sea, mujeres, compañeras, mi vieja, mis dos compañeras, primeras, mujeres luchando por la vida y luchando en la política. A mí me parecía que eso pasó en nuestro país. A mí me tocó producto, un poco lo que decía Andrea al principio, mi vínculo, yo me considero un militante político, pero mi vínculo con los derechos humanos tiene que ver, obviamente, con el secuestro de mi hermano y con el secuestro de mi compañera, cuando a ella la secuestran en Río de Janeiro, yo la esperaba en Río de Janeiro, éramos opositores políticos, ¿no?, para organizar, y venía en vuelo con otra persona más, y la secuestran, para que ustedes tengan una dimensión de lo que pasaba en esa época.
En el aeropuerto del Galeão, en Río de Janeiro, alguien canta una cita de que ellos iban a llegar, baja un avión Hércules del ejército argentino y la secuestra en la pista. Y se la llevan y la traen a Campo de Mayo y está desaparecida. ¿Cómo nos enteramos? Porque 20 años después, Estados Unidos, el Departamento de Estado, desclasifica información. Hay información reservada, que ellos tienen una lógica. En eso son un poquito más prolijos que nosotros, son más malos, pero más prolijos. Y cada 10, 20 años desclasifican información. ¿Qué es esto? Te muestran documentos de la época, con algunas tachaduras de algunas cosas que obviamente no quieren que vean. Y ahí relatan cómo fue que a un compañero lo secuestraron y lo torturaron, y él dice que va a tener una cita en Río de Janeiro con una persona que se llamaba Horacio Campiglia, que era miembro de la conducción de Montonero. Mi pareja venía viajando con él, yo los esperaba en Río, que había alquilado una casa para que viviéramos. Y ahí relatan cómo un miembro del ejército argentino le informa a un oficial de la embajada de Estados Unidos la operación, para que ustedes miren el grado de subordinación. Le explica la operación con lujo de detalle. Entonces, algo que nosotros presumíamos que había pasado, lo confirmamos 20 años después. Cuando Duhalde fue gobierno, antes de Néstor Kirchner, y Juanjo Álvarez era ministro del Interior, él después me la hace llegar, recibe él esa información, que es un material desclasificado. Digo, cuento estas que son pinceladas de una época, me parece muy importante, para que se tenga dimensión de lo que fue lo que se llamó el Plan Cóndor, que fue un plan el Cóndor. ¿Por qué el Cóndor? Porque el Cóndor está arriba de la cordillera y el Cóndor vigila. El Cóndor vigila fue una iniciativa de Pinochet en Chile, que juntó las dictaduras de América Latina y de, ¿cómo se llama el canciller de Estados Unidos? Kissinger. Y subordinados a Kissinger, obviamente. Premio Nobel de la Paz. Claro, Kissinger, Premio Nobel de la Paz. Los premios Nobel son, algunos son merecidos como Pérez Esquivel, que como dato de color estuve. Pero es la única vez que viajé a Oslo en mi vida. Pero bueno, ¿por qué? Porque a partir de esa experiencia, un poco volviendo la historia, me comprometí con la lucha por los derechos humanos, que no son otra cosa que la lucha por la justicia social, en otras palabras, pero bueno, por lo menos para nosotros. Y yo, para redondear, les quería mostrar lo que es el poder y lo que son las transformaciones. Yo siempre digo que en Morón existía una fábrica muy grande que era la Cantábrica, una fábrica metalúrgica que llegó a tener 7.000 laburantes. Una brutalidad. Imagínense un cuerpo de delegados, una comisión interna que conduce 7.000, digo. Con que se movilicen 4 o 5.000 tenés un poder de los sanflautas. Esa se cerró, como se cerraron muchas metalúrgicas en la Argentina, y se hizo un parque industrial. Ese parque industrial ahora se va a ampliar. Tiene 36 empresas, que tendrán 10 laburantes, 50 laburantes, 200 laburantes, de distintas ramas de la producción. Si hay algún delegado, que no debe haber, pero si hay algún delegado, tiene muy poco poder. Bueno, eso marca el poder, digamos, en los 60, 70, el gremio más poderoso era la Unión Obrera Metalúrgica o el ESMATA, que es mecánico. Hoy los gremios más poderosos son de servicios, no son industriales, los que tienen el verbo para camioneros, por ahí te complica, o UTA para el transporte automotor te complica la vida. Pero si no, son gremios de servicio. Los gremios de producción, que eran los que paraban el servicio, paraban el país, y que aparte eran un semillero de laburantes militantes, están mucho más débiles. Siguen existiendo por esa diferencia Argentina del resto de América Latina, salvo Brasil, México, pero digamos, que tuvo una clase obrera industrial, que tuvo un proyecto de desarrollo de país. Y ese es el conflicto que seguimos transitando. El mismo conflicto con distintos actores, con distintos objetos, en distintos momentos, pero ese es el conflicto de fondo que seguimos transitando. O un país
antes fue agrícola, ganadero, agroexportador, ahora le podemos agregar minería, petróleo, le podemos hacer extractivista con otra variante, o un país que relabore, que tenga un proyecto social y que tenga justicia social, que tenga laburante con dignidad. Digo, podría hablar de la patria socialista, pero tampoco no da la coyuntura pero sí puede dar para construir un país con desarrollo y justicia social, me parece. Bueno, creo que esta sigue siendo la disputa de fondo, porque si no nos vamos a quedar sin hospitales, sin universidades, sin destino, digamos, ¿viste? Sin rutas, ya nos quedamos sin tren en los 90. Ahora se están rompiendo todos los caminos. No, vamos a quedar. Total, para el modelo de país que ellos necesitan, son mucho menos gente. No hace falta, estamos acá. Toda esta universidad está de sobra, porque encima tiene una reflexión crítica sobre la sociedad, así que sociales no cuenta. Olvídate que si algo les molesta es sociales, digamos, porque sea de sociología, ciencias políticas, comunicación, relaciones de trabajo social, todas o la mayoría de esas tienen una mirada reflexiva y crítica sobre la sociedad y qué hacer en la sociedad. No es la problemática de estos señores y señoras, digamos, de cuál es. Y bueno, el 7 de octubre del 45 volviendo, se abrió un escenario que nunca terminó de saldarse en la sociedad argentina acerca de qué modelo de desarrollo y qué país queremos. Parece que seguimos en distintos escenarios, con distintos actores, pero hay un problema de fondo que no está resuelto. Algunos son más brutales que otros, pero bueno, me parece que debe hacer un preguntas. Pero bueno, me parece que vamos redondeando. Porque me parece interesante, hoy en día el cuidado de los niños sigue siendo bastante relacionado a las mujeres, me imagino que en esa época muchísimo más, y me pareció interesante que vos como hombre te hubieses involucrado con eso, como que querías saber cuál era el rol que cumplías y por qué terminaste en ese rol, digamos, ¿no? Dale, bueno, les cuento brevemente qué fue la experiencia de la guardería. Estuvo en el marco, la guardería tuvo su peso mayor, después quedó listo, digamos, pero el 79 y el 80 en La Habana, en Cuba. ¿Por qué? La organización Montoneros había planteado lo que se llamó la contraofensiva. Planteaba que había un desgaste de la dictadura, después está para discutir eso, pero bueno, se produce en el 79 la primera huelga general de la Comisión de los 25, el 27 de abril del 79. Entonces, en el 78 se empieza a debatir que hay que operar sobre la realidad, que se está agotando la resistencia, un poco lo que les decía antes, y se empiezan a generar condiciones para una contraofensiva. Entonces, a partir de ahí, empieza a haber un acuerdo, digamos, de la mayoría de la organización, y empiezan a haber convocatorias. Yo vivía en la Argentina, estaba dentro del país, había caído mi responsable, yo había salido, había vuelto a entrar. La cuestión es que me convocan al exterior para contarme lo de la contraofensiva, yo ni idea. Vivía en las afueras de La Plata. Hacía interferencia con un aparatito que teníamos antifísico, que hoy es de museo, pero en esa época era re moderno, porque lo único que había era canales al aire, canales abiertos con antena, y un compañero inventó un aparatito que interfería la voz, no la imagen, y largábamos proclamas que cuanto más alta poníamos la antena, más se extendía, y hacía eso con mi compañera y una pick-up que había comprado más o menos tenía guardado un embute que se llama el toldito de la pick-up para hacer transmisiones con proclama. Se llamaba Atención, transmite radioliberación de Montoneros. Esa era la programa, y después la programa. Bueno, la cuestión es que me convocan al exterior
Y yo estaba por volver, era para explicarme eso y volver, pero después, ¿qué pasó? La casa donde yo vivía, en las afueras de La Plata, en Los Hornos, yo entrego la casa. Y entonces dicen, si vos volvés y te llega a pasar algo, y no sabés quién va a estar ahí, y el que está ahí no sabe dónde estás vos, corre el riesgo, porque mirá, si caes y por algún motivo salta a la dirección donde estaba, entonces dicen, te queremos hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Ahí se propone, nosotros éramos jóvenes, ¿no? De 20 y pico, yo en el 70 y en el 80, bueno, yo iba a ser 29 tenía, pero se plantea que no íbamos a entrar en distintos grupos para hacer operaciones que se plantean operaciones armadas contra el grupo económico, no contra el ejército, sino contra el grupo económico, operaciones de propaganda, en este tipo de cosas, y grupos políticos para estar en el barrio, en el territorio, o con las madres en los derechos humanos. ¿Qué pasa? La dictadura te venía a secuestrar, ya sabíamos que te secuestraba, te torturaba delante de tus pibes, los robaba, bueno, ya todo eso lo teníamos clarísimo. Entonces, hay una propuesta que se les hace a los compañeros que entraban y salían del país, que dejen a sus hijos, que eran muy chiquitos, afuera del país, que entren, hagan lo que tenían que hacer los meses que fuera necesario. Los que estaban afuera, los que estaban adentro, bueno, eso estaban adentro, pero los que iban a entrar y salir. Y entonces tenía que ser un lugar donde los padres estuvieran tranquilos, que sus hijos estaban a cubierto porque la dictadura operaba en el exterior. Entonces a partir de ahí había una buena relación con el gobierno de Cuba, la conducción de Montonero estaba asentada en La Habana, y entonces, si bien salía, viajaba, entraba al país y volvía a salir, pero ¿por qué estaba en Cuba? Porque ahí la dictadura no podía operar. La dictadura podía operar en México, podía operar en Madrid, tenía una base en París, operaba en Centroamérica, luego tuvimos una radio de onda corta que la volaron en Centroamérica. O sea, la dictadura operaba en todo, donde podía, donde tenía amigos. Entonces surgió esa propuesta, que yo obviamente no, eso lo laburaron los que estaban ahí, coordinaban con el gobierno cubano. Y me hacen la propuesta a mí, a mi compañera, a Mónica, le dice, mirá, está esta propuesta para que estén un año, en principio se planteaba así. Yo imagínate que nunca había fantaseado con conocer Cuba, para mí era el paraíso, digamos, y más en esa época. Yo pensé, me convocan para salir y vuelvo a la Argentina. Yo estaba con yo en ese momento tenía 2 hijos, Ana, que era del 76, estábamos en el principio del 79, tenía 3 años. Cumplía 3 años, ni siquiera tenía los 3 años, y Miguel Francisco, que tenía meses, había nacido en noviembre del 78, estábamos en enero del 79 en este escenario. Con eso nosotros salimos del país, con cagazo salimos del país, les voy contando esas cosas porque Mónica ya había tenido una caída en el 75, había estado marcando con cruces las casas de los traidores, y salió un chabón y de atrás la baleó, le metió 2 balazos en la gamba, la llevaron al Instituto de Cirugía de Dedo y la secuestró a la Brigada de San Justo, la torturaron, pero después la liberaron. Entonces, nosotros vuelvo a México, que es donde salimos, nos convocan a salir a México, nos plantean esta alternativa y dijo, bueno, vamos. Y ahí se arman 2 delegaciones. Grupos de compañeros que estaban en México asentados y grupos de compañeros que estaban en Europa, con sede en Madrid. Y de ahí se arma un matrimonio, somos nosotros, venimos con un grupo de chicos, para que tengan una idea, como mis hijos, en esa edad, porque teníamos bebés, chicos, creo que los más grandes llegaron a tener como 5 o 6 años, eran adultos. Y chicos que los traían de Madrid. Una pareja que las vueltas de la vida cuando nos encontramos era de Morón también, y nos terminamos encontrando en La Habana, una pareja que no conocíamos de Morón, perdón, esos pedos históricos que uno ni se imagina. Y bueno, el proyecto era cuidar a los hijos de las compañeras y compañeros, atenderlos,
se llamó la guardería, pero en realidad era la casa donde vivían. Después iban a lo que se llama, ahí los jardines se llaman círculos infantiles, iban a los círculos infantiles, tuvimos todo el apoyo del gobierno cubano. Nosotros nos atendían las tropas especiales de custodia de Fidel. Y ahí nos traían los alimentos, hubo 2 compañeras que nos atendían, que los puso las tropas especiales. Pero al principio estábamos en un chalet, es como acá un chalet grande, pero imagínate que no está preparado para recibir, creo que era el primer grupo, el primer contingente, fueron 15, 16 chicos, bebés, teníamos una pieza bebé, otra hasta los 3 años y otra a los más adultos, ¿viste? Una cosa re loca, ¿viste? Aparte no estaba preparada, es como si acá tenía un baño para todo el mundo y otro bañito para que los adultos. Teníamos que organizarnos hasta para bañar, parecíamos una cadena de producción lavando a los chicos. Bueno, yo fui el responsable político de esa especie, porque no eran pedagogos ni habíamos estudiado nada, éramos matrimonios y éramos la decisión era una decisión fundamentalmente política que nos habían asignado esa tarea. Entonces después había otra compañera que vivía ahí en La Habana, que venía a colaborar, más cubano, bueno, y me tocó ser o sea, pues nosotros teníamos un minuto de tranquilidad que era muy difícil, hacíamos debate político, leíamos documentos, cursos. Pero bueno, fue una experiencia inédita. Después del primer, no teníamos coche para trasladar a los pibes cuando se enfermaban. Los pibes se enfermaban, no teníamos ventiladores, hubo que traer de México y conseguimos aire acondicionado porque los pibes les agarraban una roncha con el calor de Cuba, que es infernal. Y bueno, fuimos todos. El director del centro médico de Cuba atendía a los chicos. O sea, el compromiso del gobierno de Cuba fue total. Eso nos impresionó. Y después, unos meses más tarde, ellos agarraron una casona, como si fuera una casona de Belgrano antiguo, y la adaptaron para que pudieran vivir los chicos. Pusieron baños para chiquitos con inodoro, bidet, todo perfecto, todo, ¿viste? Armaron todo para que los pibes. Nuestra preocupación central era cuidar a esos pibes y que esos pibes tuvieran el menor trauma posible de separación de sus padres. Armamos como rincones en las camas, con las fotos. Y los papás dejaban una tecnología que ahora está en desuso, cassette. ¿Saben lo que es cassette? Bueno, grababan cassette con mensajes para los chicos. Entonces, cuando nosotros notábamos que el nene o nena estaba medio depre, le poníamos a la noche, sobre todo, el cassette de la mamá o el papá. La mayoría, en el 79, la mayoría de los papás y las mamás volvieron, retiraron y se lo llevaron. Hubo 1 o 2 casos de que cayeron en una operación y no volvieron. En ese caso era mucho más complejo porque ¿qué pasó? Los padres dejaban una carta diciendo que quiero que me lo cuide un compañero, pero los abuelos lo reclamaban. Y si vos te quedás, imagínate, la organización roba chicos. Entonces, y fue así. Entonces, lamentablemente, no se pudo cumplir con el deseo de los padres. Hubo que entregárselo a los abuelos. Porque los padres no estaban conformes con la educación que le podían dar los abuelos y sí pensaban que un compañero con el cual era un compañero amigo, digamos, pero fue imposible porque si no hubiera habido una denuncia internacional. Entonces, y esa fue la primera guardería, la del 80, fue mucho más... Nuestra responsabilidad terminó en el 79 y como yo les contaba brevemente, bueno, nosotros nos vinculamos a un miembro de la conducción y nos íbamos a sentar en Río de Janeiro, yo viajo primero, Mónica viaja después, un poco lo que les conté. Dejamos a los chicos en La Habana. Yo después vuelvo y soy el que tengo que contarles y transmitir que Mónica había caído. En el 80 pasó mucho.
a diferencia del 79, en el 80 hubo muchas caídas y muchos papás y mamás que no volvieron. Eso también fue parte de la experiencia. Hubo otro equipo que la mayoría era una pareja y 2 compañeras que habían viudas, digamos, que habían perdido a sus compañeros en la dictadura, que se hicieron cargo de la segunda experiencia, que fue la de los 80. En mi caso, yo después que cae Mónica, yo vuelvo, me voy a México, hago la denuncia pública. Yo en Brasil estaba semiclandestino, no conocía a nadie. Después me tocó vivir los últimos meses de la dictadura en Brasil y ahí conocí, hasta Lula conocí en San Pablo, porque era obrero metalúrgico en esa época. Pero en ese momento lo tenía que digo, ¿a quién hago? Mónica no había llegado a la cita, yo la cubrí 2 o 3 veces la cita, o sea, iba y la miraba de lejos. Es como si acá hacemos una cita en Florida y Lavalle, digamos, una cosa céntrica, ¿verdad? Y fui, ella me llama por teléfono, empecé a cubrir la cita que ya viajamos. Yo estaba en un hotel, dejo el hotel para que, por seguridad, porque ellos lo conocían, y me voy a la casa que había alquilado. Y empiezo a cubrir la cita, voy el lunes, no viene, ya me pareció raro, voy el martes, ya dije, acá pasó algo raro, y voy el miércoles y la miro una cuadra antes, por la duda, ¿viste? Y bueno, y después me voy yo estaba con documento falso, pero con el mismo nombre que Mónica. Yo salí por el aliado, por el mismo lugar que ella estaba. Estoy vivo de chiripa, digamos, tuve una suerte bárbara, porque tenía el mismo apellido, digamos. Habíamos reproducido la pareja con otro apellido. Y bueno, o sea, salí a México y en México hice la denuncia pública y me comuniqué con mi mamá y mi papá, que lamentablemente ya tenían experiencia en el rubro por la desaparición de mi hermano. O sea, me comuniqué con ellos y bueno, y a partir de ahí se hizo la denuncia pública. Me quedé unos días en México y después me fui a buscar a vivir con mis hijos. Yo vivía cumpliendo otras tareas en La Habana un tiempo, después me fui con ellos a vivir a Barcelona 1 año y pico. Me hice cargo de la política de derechos humanos en el exterior de la organización, centralmente porque tenía contacto, porque mi mamá era miembro de Madres de Plaza de Mayo, y entonces yo conocía a casi toda la gente de los derechos humanos y me conocía. Entonces, producto de esa mala experiencia o no de mi hermano, bueno, me quedé un tiempo en Barcelona haciendo la denuncia de derechos humanos y trabajando para la radio de onda corta, esta que decía que teníamos en Costa Rica, que era una radio que se escuchaba acá por radios de onda corta, que es un sistema antidiluvial, digamos, pero en ese momento era piola, teníamos una antena con una torre en Costa Rica, la bombardearon, para que te des una idea. Y yo hice algunas entrevistas, una que Andrea siempre se queja, porque lo entrevisté a Cortázar. Bien, tipo, en medio de un evento, me le acerqué y le quería hacer una entrevista y me dijo, sí, no. Fuimos a una habitación y le hice la entrevista, mandé el cassette, no hice copia, y al cassette lo hicieron mierda en el bombardeo y desapareció. Y no tengo, era un documento. Una fuente. Una fuente, como dice ella, porque hacerle una entrevista a Cortázar fue una de las mejores que me tocó. También en la casa donde estábamos, la guardería, vino a cantar Silvio Rodríguez, ya que estamos en esta época, que Silvio anduvo por acá. Sí, nos tocó. Pero bueno, fueron los elementos positivos de un tiempo difícil. Igual cuando estás en medio de eso, no lo ves como lo ves hoy. Yo siempre digo, se ve mucho, vivíamos en el terror, pero con una actitud vital, digamos. Después se habla más de los desaparecidos en tanto desaparecidos, pero yo tiendo a hablar más en vital, digamos, más en cuanto a su lucha, en cuanto a sus objetivos, etc. A Mónica, cuando tuvo la primera hija, fue al pediatra primero y le dijo, pero ustedes ¿por qué tienen hijos? Porque sabía en qué andábamos. Y bueno, y queríamos seguir viviendo, queríamos tener hijos, crecer y pelear, todos juntos.
fue, reitero, fue una época, ¿no? Hoy, bueno, lo que más tiene de contacto son las canciones, pero eso trae otro momento histórico. Bueno, me quedé colgado. La gloriosa JP. Escuchando, porque a principios de los 2000 conocí a Cristina y hablé en un primer acto con ella en Morón y hubo una buena onda a partir de ahí, como digo yo. Entonces, por eso la foto en la cosa está Cristina. Porque más allá, o sea, tiene que ver con la política, pero después viste que a veces cae bien o no, viste, también. Pero bueno, ese es el relato. Yo te quería hacer una mención acerca de la guardería, que tiene un documental de Virginia Croato que es una maravilla, está muy bueno, que hablan los niños también, que ahora son adultos, de la experiencia de la guardería. Y lo que yo quiero mencionar acerca de la guardería, y tiene que ver con lo que decía Eddie, tenemos una cátedra que pensamos en perspectiva, con perspectiva de género, las transformaciones que cuenta Eddie acerca de esta juventud, ¿no? Estas madres que dejan, ¿sí?, a sus hijos, a los compañeros y compañeras, y quieren que la educación de sus hijos esté a cargo de sus compañeros y compañeras. Y ellas se van a hacer las tareas de militancia, de la lucha política. Totalmente disruptiva y totalmente amorosa, ¿no? La militancia de esta juventud que buscaba una transformación social total, ¿no? También lo decía Dinora Gabellini. Dinora la trajeron la experiencia el año anterior, ustedes, ¿no?, la entrevistaron. Y yo la conocí en La Habana, ella. Y fue una de las que me argumentó más a favor. Nosotros teníamos, sobre todo Mónica, sus dudas acerca de dejar a los chicos, como esto también hay que contarla, la historia completa. Claro. Y dejar a los pibes para ella fue toda una decisión. Y un poco Dinora fue una de las argumentadoras más para comenzar, pero que es una compañera que viene de la historia de los primeros movimientos de resistencia en Córdoba. Y la conocí, ya te digo, en Cuba. Su compañero había sido un cura que dejó los hábitos y se casó y se metió al mundo de la política y de la militancia. El gringo Alberione. El gringo Alberione, que falleció hace unos años. Una teórica española, catalana, que se llama Brigitte Vasallo, que habla del poliamor, pero no el poliamor como bueno, ¿sí?, varias parejas abiertas, no, el poliamor es esto también, ¿no? El generar vínculos amorosos de todo tipo, y siempre cuando pienso en la guardería y pienso en estos compañeros y compañeras que dejaron a sus hijos, ¿sí?, pienso en esto, ¿no? Estos vínculos amplios, ¿no? Sí, a mí me hace pensar como en otras configuraciones de familia posibles, totalmente, ¿no? Como sí. A veces ni siquiera hace falta que haya lazos románticos para criar en conjunto. O sea, hay gente que cría, no sé, el padre, la pareja actual y la ex, y crían juntos a los hijos que tuvieron en la primera pareja, digamos. Esto creo que yo que excede, ¿no? Es más, ¿no? Porque excede porque hay una política, cuestión política, claro. Pero está buenísimo de comunidad. Claro, obviamente, pero está buenísimo esta idea de como, bueno, que también los niños no solo tienen estas referencias como el padre y la madre, sino que hay otros adultos en la vida de los niños. Es esto. Sí. Hay otros adultos, y si ustedes ven la película La Guardería, que después se las vamos a enviar, los chicos hablan de eso. Los chicos que no son chicos, ¿no? Sí. Está Ana, que tiene 40 y pico, claro, y sí. bueno. Y aparte, Mayor tiene 48. Claro. Sí, claro. Pero aparte hablan de Eddie y como si fueran Son los familia. tíos. Claro, Es claro. familia. Claro.